Bueno, vimos en el anterior episodio la experiencia personal suya, don Héctor, y realmente a uno le llena de orgullo tener estas charlas con usted, porque realmente usted es un patriota que dio testimonio en un trabajo concreto y teniendo autoridad, pero también a uno le sirve para tomar dimensiones como usted siendo nombrado por el Congreso para elaborar un informe de la Auditoría General, cómo se le obstaculiza, cómo se le pone trabas, cómo se niega información y cómo está todo bajo un manto de secreto. Pongámonos en el lugar del hombre de a pie o del cuadro político que quiere introducirse en la problemática de la deuda, cuánto más difícil será si usted, teniendo un cargo de gestión, de función oficial, tuvo las trabas que tuvo, los impedimentos que tuvo, ¿no? Espera, Santiago, te agradezco el comentario, pero en principio no acepto elogios, digamos, no por falsa humildad, sino porque hay algo que yo considero mi deber en lo personal. En consecuencia, cuando uno cumple con su deber y listo. Además, por un lado es informativo, pero por otro lado lamento haber mezclado el tema del megacanje, que es muchísimo más importante, con las circunstancias personales que tuve yo en un episodio de ese megacanje, que fue mi participación en los informes de la Auditoría General de la Nación que dieron lugar a que los auditores peronistas fundamentaran su oposición. Así que fue una cosa muy limitada, digámoslo así, pero lo hice, yo no, parece que uno cuando usa la palabra patriotismo quiere engrandecerlo, lo hice primero por un deber conmigo mismo, porque es así, es decir, uno tiene que decir la verdad, tanto personal como profesionalmente. Si yo no estaba condicionado a tener que bajar conclusiones contrarias a lo que yo ya había escrito. Así que lo consideré un deber, en fin. Héctor, realmente yo lo digo porque así lo siento. Mm, Pero bueno, este mega canje, que los medios masivos de eh, comunicación lo vendieron como un éxito, al poco tiempo se vio que fue una mega estafa. buah, La gran claro. mayoría de los argentinos lo ignoran al día de hoy, Sí, sí, sí. pero gran parte de la voluminosidad que tiene nuestra deuda fue engordada también en esa etapa Pero infamemente. exacto, pero vuelvo a recordar esto. Si alguien quiere realmente ser informado al detalle con los números del Banco Central, tiene el libro de Mario Cafiero y Javier Llorens, Argentina Robada, donde acá está con toda la documentación del Banco Central, cómo fue que los bancos se llevaron durante el periodo Cavallo 20.000 millones de dólares de reservas al extranjero. Por eso ahora viene la continuación, cómo terminó la historia. Lo que se le ha censurado, y yo participo de esa idea, al ministro Cavallo, es que perdido por perdido, señores, demos un manotazo y hagamos un negociado antes que esto se caiga. ¿Por qué? Porque acá había una serie de lobistas, acá y en Wall Street, que estaban trabajando con esto. Por ejemplo, entre los que están identificados, que yo sepa de cosas que he leído, es por ejemplo, un hombre ligado a Cavallo como lobista, porque él se dedicaba a eso, había Jacob Frenkel. Él había sido, creo que primero presidente del Banco Central de Israel. Después fue funcionario del Fondo Monetario y después trabajaba para el Fondo de Inversión Merrill y el Banco de Inversión Merrill Lynch. Y era uno de los lobistas calificados en Estados Unidos para conseguir préstamos de Estados Unidos, que estaba negociando un préstamo creo que por 15.000 millones de dólares. Era uno de los que venía a acompañar a Cavallo. En cambio, también ahí mismo en Estados Unidos, Cavallo tenía sus propios antagonistas. Me llamó la atención haber leído que había un grupo en Estados Unidos que llamaban Grupo Berenice, que era un grupo de consultores financieros judíos norteamericanos, que en cambio estaban en contra del tema, porque cada uno peleaba por
colocar su préstamo, es decir, así como el Citibank y la banca Morgan venían ofreciendo desde diciembre una reestructuración de deuda, después aparece el Credit Suisse, es decir, estaban repartiéndose el mercado de negocio financiero. Exactamente. Es así. Una fiesta. Sí, este grupo Bereniques tenían la particularidad que eran analistas financieros de bancos de inversión, estaba... Todos desesperados por ingresar a la fiesta del saqueo financiero de la Argentina. Sí. No es otra cosa que eso lo que se disputa, Y, porque nunca pierden, siempre ganan. Y a nosotros con la complicidad de los grandes medios que nos los venden como éxitos de negociación de deuda. Claro. La clave es esta. Todos los canjes y megacanjes que ha habido fueron vendidos a la opinión pública como éxitos de negociación. Y fueron claudicaciones, algunas de ellas tan desfavorables como humillantes. Y con la impunidad que da de que ninguno de los procesados en los pocos casos que hubo denuncia fueron inculpados de nada, sino que fueron sobreseídos. Y ahora peor, porque ahora todos los funcionarios están cubiertos por resoluciones especiales que le cubren las espaldas para cualquier cosa que firmen. Así que se puede tomar, se cae en la trampa de la deuda perpetua. Los funcionarios pueden actuar con impunidad contrayendo deudas sin la más miserable capacidad de repago. El ABC de un préstamo, si vos vas a un banco, vas a cualquier lugar, te analizan tus ingresos, qué capacidad de pago tenés, si no, no te prestan, ¿verdad? No, el Estado no, el Estado tiene su funcionario que impunemente meten la firma a deudas que no se pueden pagar. Y ahora está ocurriendo lo mismo. Y ahora para salvar al gobierno Milei vuelven a apelar a un salvataje. De la Rúa duró 2 años. 2 años y 10 días. Sí. Macri duró 2 años. Los otros 2 años los salvó el Fondo Monetario con el megapréstamo. Exacto. Y Milei está a los 2 años necesitando un salvataje de otros 50.000 millones de dólares. Exacto. Parece que más de 2 años la cosa no dura sin tener que ser replanteada. Bueno, Fernández en la elección de medio término perdió. Claro. Sí, también. Sí, porque ojo, esta regla es válida para todos, también para el kirchnerismo, ¿no? Exacto. Porque digo lo de siempre, liberales y socialdemócratas trabajan en tándem. El liberalismo y la socialdemocracia kirchnerista trabajan en tándem. Pero, bueno, estábamos en ese megacanje, pero ya no daba pie con bola el gobierno de la Rúa y había un descontento y una crisis enorme que se plasma en las elecciones de octubre. Claro. Porque de hecho, ahí el que se vayan todos ya comienza, que va a explotar a fin de año, pero el que se vayan todos, hay un 25% de abstención, el voto en blanco y el voto nulo le gana a los votos positivos, y de la Rúa saca menos del 24% de los votos emitidos. Es decir, voto en blanco y nulo 41%. Claro, pero con una abstención enorme. Sí, el voto en blanco fue gigantesco, voto en blanco y nulo 44%. El Partido Justicialista sacó 37%. La Alianza cayó al 24%. Claro. El 24%. Y además tenía, como sabemos, la oposición interna, porque eso era público y notorio, del radicalismo tradicional con Alfonsín. Alfonsín estaba enfrentado con De la Rúa. Es que se cumple... veníamos de un ajuste, entramos en un ajuste con Machinea, se tornó más agresivo con López Murphy y más agresivo aún con Cavallo. Sí, aparte... Hay un descontento social enorme. La ruptura parece que se produjo porque con Machinea, la renuncia de Machinea y la asunción de López Murphy fue un revulsivo para el radicalismo. Como el radicalismo iba a apelar a un equipo liberal, era una contradicción. Pero de todas maneras, ahora sí, yendo al tema de hoy, ¿qué pasó después del megacanje? Porque el megacanje, con todo su negociado escandaloso, tenía que, por finalidad, aguantar la situación, diciendo, bueno, ahora hemos despejado 5 años, tenemos un horizonte de tranquilidad, que no se dio. Así que el megacanje ruinoso no cumplió tampoco con su finalidad. ¿Por qué? Porque inmediatamente seguían cayendo vencimientos que tenían que depender de nuevos desembolsos. Y ahí es donde el Fondo Monetario se puso duro,
Por eso estalla la crisis en agosto, donde el Fondo Monetario, decía con Köhler, estaba también en ese momento, no sé, la gente de mayor edad se debe acordar, una auditora del fondo, Teresa Terminacian, que era italiana, pero el apellido, supongo, Terminacian armenio, ¿no? Y estaba también el auditor asignado a la Argentina, que era Thomas Reichmann, ¿no? Un economista judío chileno que era asesor en el Fondo Monetario. El Fondo Monetario no podía sostener más la situación porque la convertibilidad se caía y no había forma de salvarlo. Resulta que se hace este mega canje con el argumento de salvar la convertibilidad y no había reservas en el país. Los bancos estaban llevando las reservas del exterior. Vaciaron 20.000 millones de dólares de reservas argentinas, se fueron al exterior durante el periodo Cavallo, que fue lo que denuncia con fundamento Cafiero y Llorens, ¿no? Fue un promedio de 5.000 millones de dólares por mes que se iban. Entonces se llega a la crisis de que Cavallo, ya no tratando como ahora de frenar la corrida hacia el dólar, trata de restringir a los bancos, para que los bancos tengan menos efectivo, porque ese dinero se iba a ir al dólar, y el gobierno no tenía dólares para responder. Entonces ahí hay todo un episodio que sería para una historia separada, que es el enfrentamiento de Cavallo contra Pedro Pou, que era el titular del Banco Central. Porque Pedro Pou, que tenía una trayectoria muy especial, fue denunciada por... Él a su vez estaba denunciado por lavado de dinero. Pero independientemente de una cosa, lo que Pedro Pou, como liberal, digamos, hombre del establishment, defendía a rajatabla, era ver de la pérdida de reservas y sobre todo la pérdida de depósitos. Entonces, Cavallo presiona y obtiene que se integren los encajes bancarios con títulos públicos. Expliquemos para los espectadores. De todos los depósitos que hay en los bancos tienen una obligación que está en alrededor del 20%, estaba en 20%, de retener encajes, que son encajes prudenciales, porque si un banco quiebra, tiene que salir como garante de última instancia el Banco Central. Pero resulta que Cavallo hizo lo que ahora está haciendo Milei. Permite a los bancos integrar los encajes con títulos públicos. Para dar un ejemplo gráfico, es como si en este momento hubiera una corrida cambiaria y los bancos no pueden responder. Y hay que devolverle algo de plata a cada uno. Entonces devuelven algo en dinero y algo en papelitos, en títulos públicos. Claro. Lo cual no cumple el requisito básico de liquidez de respaldo de los fondos. Y además crea encajes remunerados, porque los títulos públicos, como ahora, rinden, así que los bancos no pierden, lo tienen con encajes remunerados. Bueno, todo ese problema se dio en que el que se opuso a integrar eso era Pedro Pou, que era titular del Banco Central. Entonces se dio una situación violentísima. Cavallo obtiene, creo que habrá sido en agosto, obtiene la destitución de Pedro Pou por mala conducta. Por desobediencia. Y Pedro Pou se apuntala en el criterio tradicional y que establece la Carta Orgánica de independencia del Banco Central, de tal manera que los funcionarios no puedan ser removidos artificialmente. Tanto es así que Pedro Pou, después de saber lo que hacía, lo hizo durante 1 o 2 años, iba todos los días al Banco Central al solo efecto de registrar en el registro de asistencia que había concurrido. Aunque ya no le permitían ingresar porque él había sido destituido como desafectado como titular, reemplazado por Roque Macarone. Roque Macarone venía del Banco Galicia y en realidad formalmente tenía una incompatibilidad dentro de la ley de deberes y obligaciones de funcionario público, porque tanto él como Julio Dreisen, que era subsecretario de Tesoro, venían del Banco Galicia
y no habían cumplido el periodo de distanciamiento de 1 año entre su actividad privada incompatible con su actividad pública. Igual lo nombraron y todo. Roque Macarrone lo nombran presidente del Banco Central. No sé si antes había estado en el Banco Nación, pero era asesor jefe del Banco Galicia. Entonces, ¿qué ocurre? Lo nombran a él, a Pou lo destituyen, él no acepta la destitución, inicia una causa de reclamo contra el Estado, iba todos los días a registrar su ingreso y después, pasados los años, le ganó un juicio multimillonario en dólares al Estado, que no sé cuánto fue el importe, porque me suena la cifra de 276 millones de dólares, no sé, pero por ahí me equivoco totalmente. Pero Pedro Pou terminó ganándole el juicio al Estado. El Estado lo tuvo que indemnizar por esa oposición de Cavallo en una millonada de dólares de indemnización. La convertibilidad se caía. El megacanje no sirvió para nada, porque después del megacanje la Argentina seguía sin poder pagar. Cuando se llegaba a fin de año, cuando después, caído de la Rúa, asume transitoriamente Rodríguez Sá, una cuarta parte del gasto público, un 25% del gasto público eran intereses de la deuda que no se podían pagar, mucho menos el capital. Así que el megacanje no se podía cumplir, hubo más tarde que volver a renegociarlo, pero gran parte de los intereses ya se había pagado. O sea, una estafa en toda la línea, pero la se ahorcaron justicia por su propia soga, porque si negociaron pésimamente, claro, son intereses a los cuales se obligaron. claro. Y por otro lado, la dolarización de la economía. Sí. Recuerdo perfectamente, Héctor, Sí. recuerdo estar en la caja frente al cajero en el banco, depositar una suma en pesos y en un plazo fijo que me dijeran, ¿lo pone en pesos o en dólares? Sí. Ponelo en dólares. Sí, pero no existían los dólares. Era una ficción. Era una ficción. Eso fue el primero que lo denunció en toda la regla, fue el doctor Eduardo Conesa. Exacto. ¿No? Porque él fue el que advirtió que la convertibilidad tenía un pecado original. Ponía la paridad un peso, un dólar, cuando la Argentina no tenía dólares. Claro. Entonces, si algún día se produce, él escribió un libro premonitorio que se llama La crisis del 93, que él mismo reconoce, en lo que equivocó fue en ponerle un año, pero él escribió La crisis del 93, que no sé en qué año fue que lo escribió, pero durante el menemismo, advirtiendo, Lo que creo pasó que fue 8 por años después. el 95 debe ser el libro de él, porque entre otras cosas él advertía esta inconsistencia. Han declarado la convertibilidad, pero la convertibilidad es nominal, porque no tenemos los dólares de respaldo. Y hubo un famoso debate. Expliquemos qué significa nominal, que No. es una ficción. Una ficción. Bueno, eso me acuerdo que hubo un famoso debate televisivo entre Rodolfo Terraño y Cavallo, donde Terraño empezó, está bien, una muletilla, pero válida, porque Terraño es un hombre serio que dice, todo el mundo parte de una ficción, cree que un peso es igual a un dólar y eso no es real, punto. Es como decir, si arrancás con que 2 más 2 son 5, chao, llegás a cualquier resultado. Entonces, eso pasó y se desnudó cuando fracasa el megacanje, Claro. porque entonces el país no podía seguir pagando la deuda. Los intereses seguían creciendo astronómicamente. El megacanje agravaba eso, tasas del 11, 12, 13% la llevó al 15, al 17%. Es como decir, reventar la situación. Los bancos Empiezan a remesar los bancos empiezan a remesar dólares al exterior, propios o de sus clientes. Y Cavallo entra en conflicto con el Banco Central porque quería empapelar al Banco Central con títulos en los encajes. Y Pedro Pou le dice que no, en cambio se terminó constituyendo una cuota aparte, con lo cual eran encajes remunerados, una cosa que ya desbocaba. Ahora, la gente no había percibido todavía esa crisis que se manifiesta y estalla en octubre.
disparado por las elecciones. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya queda en flaco que de la Rúa no tenía respaldo político y no lo tenía ni de su propio partido ni de la oposición. Y es más, la oposición justicialista trabajaba en tándem con el radicalismo. Por eso la teoría conspirativa de que el expresidente Alfonsín y el después presidente Duhalde habían complotado. Es cierto, creo que está demostrado que tuvieron sucesivas reuniones, ¿no? Pero que la apuesta era ver quién reemplazaba a Cavallo y cómo terminaban con la convertibilidad, que terminó con después de Rodríguez Sá. Claro. Porque el que declara la inconvertibilidad es en realidad Duhalde. La cuestión es que en noviembre Cavallo va a plantear el corralito, el famoso corralito, claro, en el cual todos salen a tiempo menos la clase media y el trabajador que claro, tiene la plata en el banco. La medida del corralito era la imposibilidad de que los depositantes retirasen dinero en el banco. Si retiraban dinero en el banco, lo cambiaban en dólares y lo hacían salir. El gobierno no tenía dólares para darle a los bancos. Entonces impusieron el corralito, claro, que después Duhalde transforma en corralón, donde la gente estaba impedida de sacar su dinero. Exacto. Ahora, ¿qué ocurre? Ya en noviembre la situación estaba totalmente desbordada, porque Cavallo no podía instaurar el paliativo de la convertibilidad bimonetaria, porque no llegó a operarse la famosa canasta, la canasta dólar-euro. No tenía apoyo de préstamos. El 6 de septiembre el Fondo Monetario le hizo el último desembolso por unos 6.000 millones de dólares del plan de ayuda desesperada. Eso está bien explicado en el libro de él. El economista jefe de entonces del Fondo Monetario, Michael Musa, que escribió un librito muy importante sobre las relaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, él como economista jefe se opuso en septiembre del año 2001 a que el fondo le desembolsase dinero a la Argentina, diciendo que eso iba en contra de los informes técnicos. Claro, los informes técnicos le venían dando que la Argentina no podía responder a sus obligaciones y el fondo le seguía desembolsando. ¿Para qué? No para ayudar a la Argentina, para que la Argentina le siga pagando a los acreedores, porque la función del fondo, insisto, lo que digo siempre, no es ayudar al país, es ayudar a los acreedores del país. Entonces el desembolso del fondo entraba por una ventanilla y salía por otra para pagarle intereses a los acreedores del país. Eso llegó así hasta que la cosa fue increyendo y el país tiene que declarar corralito a fines de octubre porque no podía hacer frente a la convertibilidad. O sea, la convertibilidad fracasó, ¿no? Ya la había dejado fracasada Menem, pero la movida desesperada de la Rúa de salvar la convertibilidad falló. El propio titular del Fondo Monetario, Horst Köhler, era partidario de la devaluación, pero la devaluación en la Argentina sabemos lo que es: un disparo general de precios y un riesgo de hiperinflación, ¿no? Que después en parte se verificó después de la caída de la Rúa. Y entonces la palabra definitiva la tuvo el Fondo Monetario, porque el siguiente desembolso de 6.000 millones de dólares lo tenía que hacer el 16 de diciembre del 2001. Hasta último momento Cavallo y sus funcionarios estuvieron peregrinando, mandando funcionarios a Washington para salvar el corralito, etcétera, pidiendo un auxilio especial, tratando de reflotar algo del blindaje después del megacanje. No lo pudieron hacer, entonces el 6 de diciembre el Fondo Monetario le bajó el pulgar, no le hizo el desembolso. Entonces la Argentina automáticamente quedaba en default. No el default que después blanqueó Rodríguez Sá días después, pero le negó el desembolso de diciembre, con lo cual precipitó la crisis. Con eso y el reclamo por el congelamiento de los depósitos en los bancos. Los bancos faltaron a su deber principal, se quedaron con la plata de sus depositantes.
no se podía movilizar más que retirar una cantidad limitada de dinero. Era violar el principio bancario elemental. Entonces, Y bueno, y a partir de ahí comienza la catarata de amparos, de juicios contra el Estado Nacional exacto, para recuperar ahí ese empiezan dinero, efectivamente. que Ya dura hubo, muchos años. pues sí, hubo muchos años, algunos, la mayoría después, los que siguieron el tema durante años, pero muchos años después, ya muchos habían muerto, consiguieron ese Exacto. resarcimiento. Pero el 6 de diciembre el fondo le comunica al gobierno que no le va a desembolsar porque la Argentina no cumplía con las metas propuestas. La convertibilidad ya no aguantaba más. Tenía que ir de alguna forma a blanquear la convertibilidad, que era hacer una mega devaluación, que después hace Duhalde, ¿no? Y el 18-20 estallan los disturbios. Creo que lo más grave que murió gente fue el día 20, que se discute eso, cuántos fueron los muertos. En Capital habrían sido entre 6 y 10 personas que murieron, pero en todo el país, que también hubo protestas, se dice que en total murieron como unas 30 personas. Bueno, el 20 ya se agravan los disturbios, renuncia Cavallo, y al otro día, el 21, se va En eh, helicóptero. de la Rúa en helicóptero, renuncia y se va en helicóptero, por lo cual crea una cefalía de poder que en lo inmediato tratan de cubrirlo con el Congreso, pero yo creo que todo eso, por razones de tiempo, lo veríamos en la próxima vez. ¿Y qué pasó después de la caída Sí, de la Rúa? Que es pero cuando... quisiera cerrar como conclusión, dígame usted si le parece acertado, pero a veces uno se encuentra que los Caballos de la vida, los Milei de la vida, los López Murphy de la vida, con su retórica inflamada, con su liberalismo declamado y hablando de acá y de allá, explicando teorías, no terminan haciendo otra cosa que peregrinar para seguir tomando más Sí, deuda. fracasaron Y siempre, fracasaron porque siempre. todos los canjes fueron vendidos como éxito de negociación y todos fracasaron. Ahora, Los acuerdos de Nueva York del 85-87 de Alfonsín, el plan Brady de Menem, el megacanje de la Rúa Cavallo, después el megacanje Kirchner-Labaña, después los acuerdos con el Club de París. y uno los escucha con discursos inflamados, tecnócratas, que pareciera que tienen un sentido común Sí, tienen que contundente, vender y a su la hora de eficiencia. gobernar, gobiernan con deuda. Sí, Y sí, sí. peregrinan por los organismos internacionales para tomar más deuda Sí, y sí. claudicar y obligar a la Argentina a pagar intereses usurarios. Y siempre con renegociaciones que claudican e imponen al futuro gobierno, no al propio, pagos de intereses abusivos. Sí, sí. Bueno, don Héctor, cerramos acá la etapa Sí, sí, de porque la Rúa. después, o sea, ese fue el fin de 2 años de gestión, un fracaso. Además se le imputa de la Rúa con todo fundamento que no era el hombre adecuado para manejar una crisis así, ni tenía la capacidad de decisión, de la capacidad en la toma de decisiones, porque aparte de estar aislado políticamente, no tenía los reflejos rápidos como para hacerlo. Y Como tuvo, para, que tiene que ver con el próximo capítulo, como para tomar el toro por las astas. eso, sí, Adelantando un poco, spoileando el próximo capítulo. exacto, Pero bueno, esto refleja nuevamente que la historia de la deuda es una historia oportuna de hacer, de saber y de conocer, claro. porque es el flagelo que hoy somete a la Argentina ya desde hace 50 años. Así que Héctor, millón de gracias. No, al contrario, Santiago, gracias porque vos con esta serie estás dando a conocer lo importante de programas es la información diferencial. Aquello que no te dicen ni los gobiernos ni los economistas del establishment. Vos ves que alguno haga estos planteos, esto se sabe, todos lo saben, pero las mismas caras están todavía actuando. Entonces, yo te agradezco a vos que hagas esta tarea de difusión porque yo hago lo mío, es decir, yo hago lo que me interesa, con mi trabajo, lo que puedo contribuir, Y no ¿no? es poco, don Héctor. Y le pedimos a la gente que nos siga, que lo difunda por todas las redes que estén a su alcance para que esto se conozca. Y como ya dije alguna vez,
cualquier cuadro político, cualquier persona que quiera participar en la política, si ignora este tema, no sé qué porcentaje ponerle, pero está ignorando una gran parte del drama Y argentino. agrego algo más. Y para que tengan presente que todas estas barbaridades técnicas y financieras y políticas que estamos comentando se perpetúan hasta el día de hoy. Exacto. Esto no es una novela que se cuenta como historia terminada. Por supuesto Esto que lo no. seguimos viviendo hoy. Y estamos pagando las consecuencias de eso. Sí. Trampa Héctor, de deuda perpetua. nos vemos en el próximo episodio. Ok, gracias Santiago.